El concepto raza se ha convertido en un tabú. Ya nadie lo usa. Se habla de cultura, de etnia, de sociedad. ¿Qué pasa con la raza? A menudo las personas intentan diferenciarse de los otros. Pero antes de hablar de eso, remontémonos a 300 años atrás, cuando surgieron las llamadas teorías raciales. Alrededor de 1800 se desarrollaron los llamados modelos de color. En la cima estaban los europeos blancos y los que se habían asentado en Norteamérica. Luego estaban los llamados pardos u orientales, en lo que hoy llamamos Oriente Medio. Luego estaban los asiáticos, que se situaban un poco más arriba porque había ciertos logros civilizatorios. Y el grupo que estaba en la parte inferior eran los africanos. La razón decisiva por la que los africanos estaban en la parte inferior de este modelo racial jerárquico era que se necesitaba una justificación, porque durante siglos habían sido tratados no como humanos, sino como infrahumanos. Christian Goylen es catedrático de Historia Moderna y lleva mucho tiempo investigando sobre el racismo. Los africanos estaban al final en la jerarquía por motivos relacionados con el comercio triangular atlántico. Millones de negros africanos fueron esclavizados y llevados a América. Los europeos vendían a sus países de origen los bienes que producían esos esclavos e invertían el dinero en nuevos esclavos. Un sistema altamente rentable que no cambió con la Ilustración, el movimiento que exigía libertad e igualdad. Se podría decir que todo eso desaparece en el momento en que llegan el universalismo y la Ilustración, la igualdad, la libertad, la fraternidad, esos valores básicos que todos conocemos. Pero ocurre lo contrario. El racismo se convierte en una ideología justificadora que ofrece argumentos a través de ciertas jerarquías de superioridad e inferioridad. Por un lado, el racismo, al menos desde el siglo XVIII, dice claramente, por supuesto, todas las personas pertenecen a la humanidad, pero las culturas de fuera de Europa tienen mucho menos valor biológico, y por eso es legítimo, por así decirlo, explotarlas. Estas teorías raciales estaban muy extendidas entre los pensadores de la Ilustración, ya fueran Immanuel Kant, Voltaire, Schiller o Goethe. Diría que lo creían el 99%, ya fueran intelectuales o políticos. Pero con la teoría de la evolución y científicos como Darwin y Lamarck, todo cambió. Quedó claro que la naturaleza cambia constantemente y que no existe un orden natural e inmutable, tampoco entre los seres humanos. Aquello sacudió a toda Europa. Significaba que África podía suponer un desafío. También Sudamérica. De repente, todos estamos en una gran lucha por la supervivencia y tenemos que demostrar nuestra supremacía, que dábamos por hecha. Las teorías raciales nacionalsocialistas surgen en el siglo XX. Este periodo se considera un caso especial. Eso comenzó con Mein Kampf, Mi lucha. Hitler y sus seguidores centraron el problema en una contraposición racial entre los arios y los semitas, es decir, los alemanes y los judíos, y declararon que el judaísmo era una especie de contrarraza. Es un concepto que no se encuentra en Darwin. Con Darwin, la lucha por la supervivencia tiene lugar en todas partes. Pero a Hitler le daba igual lo que dijera la ciencia. Para él, el judaísmo era racial, biológica, política y culturalmente el enemigo. Y para que lo alemán sobreviviese como cultura, como Estado, había que destruir al judaísmo. Los nacionalsocialistas asesinaron a 6 millones de judíos con un método de exterminio industrializado. Entretanto, todas las teorías raciales han sido refutadas. No existen razas humanas. Entonces, ¿cómo es el racismo hoy? Como se mencionaba al principio, la gente suele querer diferenciarse de los otros. Hoy, muchos salen a la calle contra los inmigrantes porque se sienten amenazados por ellos, y diversos movimientos políticos pretenden liberar a la gente de esta supuesta amenaza. Esto ya no necesita el concepto de raza. La biología tampoco es importante. En su lugar hablamos de cultura, de personas, de sociedad. En Estados Unidos es diferente, porque la raza tiene un estatus distinto. Pero incluso allí, si te fijas en cómo habla Trump, él no repite las teorías e ideologías raciales clásicas del siglo XIX,
sino que ha desarrollado su propio lenguaje. Tiene un trasfondo racista, pero es difícil de detectar si pensamos que solo hay racismo si existe el concepto de raza. Pero hay ideas que se repiten, y es importante no perderlas de vista. Eso solo es posible si no nos centramos en preguntarnos cuándo se repetirá lo malo. Creo que está adoptando nuevas formas, y tenemos que prestar atención a qué sucede, qué desaparece, qué continúa. Hay que estar atentos.